estamos hablando todos del Papa Francisco, seamos o no creyentes, seamos o no seguidores de su figura. Y bueno, hablando de su figura, es interesante reflexionar, perdón, esto que tiene que ver con el amor por los muertos de los argentinos, ¿no? Cómo la muerte te redime, cómo la muerte, para una persona, una figura pública, lo redime. Cómo lo lleva a un estadio más allá del bien y el mal, digamos, ¿no? Francisco, hasta no hace mucho, era el papa acá, el papa zurdo, el papa comunista, el maligno de la tierra, dijo directamente Milei, ¿no? Palabras textuales. Eso en el último tiempo. Ya consolidado el romance de Francisco con el kirchnerismo o con el progresismo en la Argentina. Pero ustedes recuerdan, ni bien fue investido papa, Jorge Bergoglio, empezaron a pulular notas hablando de su supuesta participación en la entrega de compañeros durante los años de plomo, los años 70. ¿Cuál era la responsabilidad de Francisco? Era lo que se preguntaban todos. ¿Cuál era la responsabilidad de Bergoglio? ¿Pudo haber salvado a sacerdotes o no? ¿O fue cómplice de la dictadura? ¿O por haber militado en Guardia de Hierro, que muchos no saben, pero militó en Guardia de Hierro, como aludíamos ayer, una organización de la ortodoxia peronista, o si uno quiere, de la derecha peronista, en esto de hablar del peronismo respecto al peronismo de izquierda y derecha, que para mí no tiene nada que ver eso, pero bueno, peronismo es otra cosa, pero bueno, para entenderlo más fácil, una organización que terminó acordando con Macera la supervivencia, está comprobado, ¿no? El Gallego Álvarez y otros de Guardia de Hierro terminaron acordando con Macera, con el negro Macera, que incluso podía ser presidenciable, ¿no? Porque esto va cambiando en la historia argentina. Muchos dicen, Macera, presidente, sí, Macera, incluso tuvo un partido, el Partido por la Democracia Social, existió. Y bueno, hubo gente de Rosario que estuvo con él, que después pasaron a la historia también como progresistas o socialdemócratas. Pero bueno, volviendo al tema, en esos años, o en ese tiempo del comienzo, mejor dicho, cuando Francisco es finalmente investido como papa, empezaron a aparecer estos rumores, estos artículos que eran fuertemente marcados por la postura oficial del kirchnerismo. Luego allí pasaron cosas, diría alguien, pasaron cosas, y comenzó el amor entre el kirchnerismo y Jorge Bergoglio, o el Papa Francisco, bueno, hasta ahora, ¿no? Que parecerían ser lo mismo. Y de hecho, mucha gente de izquierda, o progresista, o kirchnerista, que no tenía nada que ver con el catolicismo, hoy es católica y hoy es francisquista. Pero bueno, la muerte te redime. Es así, ¿no? Qué necrofílicos que somos los argentinos. Qué necrofílicos. Por algo siempre festejamos los fallecimientos de los próceres de nuestras figuras históricas, ¿no? De los fundadores de la patria. En vez de festejar los nacimientos, porque allí nacieron, evidentemente, y valga la redundancia, sus figuras, o nacieron los hombres y mujeres que después fueron lo que fueron, no, festejamos los nacimientos. Perdón, festejamos los fallecimientos, quiero decir, en vez de los nacimientos. Bueno, creo que con Francisco va a pasar lo mismo. Ahora va a haber un culto a la imagen de Francisco luego de muerto. Gente, como decíamos, que estaba totalmente en contra de la Iglesia Católica, totalmente en contra de la figura del Papa. Ahora, bueno, es el Papa, más allá del bien y el mal, es el Papa redimido. Yo creo que deberán pasar años, deberá investigarse bastante sobre su figura y analizar en perspectiva si fue bueno o malo, esto ya específicamente para la Iglesia Católica. Iglesia Católica que se mantuvo durante tanto tiempo, ¿por qué? Por justamente conservar la tradición, conservar su doctrina, conservar los modos y los usos de una religión que no tiene por qué adaptarse a los tiempos. O sí, pero bueno, una religión no está obligada a adaptarse a los tiempos.
Eso pasa con la enseñanza, por ejemplo, de cultos en escuelas privadas religiosas. Por allí va algún chico, generalmente los chicos nos dicen, entonces los padres de algún chico o chica dicen, bueno, pero lo hicieron rezar, o la hicieron rezar. Pero si pusiste a tu hijo en una escuela religiosa, ¿qué esperas? Bueno, el catolicismo se mantuvo a lo largo de todo este tiempo por conservar la tradición, por conservar su doctrina. Bueno, Francisco fue alguien que vino a patear el tablero. Ahora algo de eso vamos a estar hablando con los entrevistados que tenemos preparados para este programa. Fue alguien que vino a patear el tablero. Ahora, ¿lo pateó para bien o para mal? Hoy, ¿qué es ser católico? ¿Qué significa ser católico? Porque hoy uno podría decir, ser católico también es estar con el LGTB, estar con el aborto, estar con la Agenda 2030, dale que va, vale todo. Esto también sería ser católico, ¿no? No hubo ningún comunicado luego del show nefasto de los Juegos Olímpicos de París, ¿no? Donde se burlaba la cristiandad. No hubo ninguna opinión de Francisco. Él es argentino, o era argentino. ¿Se votó el aborto en Argentina? Ninguna opinión al respecto. Está bien, bueno, no debe meterse en las cuestiones de los países, puede ser. Ninguna opinión al respecto. Es más, decidió, recibió a las católicas por el derecho a decidir, que son abortistas. Son mujeres católicas abortistas. Hoy también salió una nota en Radio Con Voz donde recibió a la primera persona trans en la historia de la iglesia. Bueno, ¿fue bueno o malo Francisco para la iglesia? Creo que es un gran debate. Va a generar un debate, evidentemente, y me parece que va a generar una reacción también, ¿no? Después de llevar la cosa tan al límite, va a venir un momento, no sé si parecido al de Ratzinger, no sé si parecido al de Juan Pablo II, fueron momentos históricos diferentes, pero que sí, me parece que va a volver a la iglesia católica a lo tradicional, a lo original.